Muy bien, pues yo voy a hablar en español. Y lo he intentado a veces que hemos estado en Hungría, en Budapest, y no lo cojo, ¿no? Así que muchas gracias a la embajadora por invitarnos y al colegio. Y yo voy a ser un pequeño extraño en esto, porque hoy está dedicado aquí a los arquitectos magníficos que hay aquí de Hungría, pero me han pedido, porque mi intervención en Hungría vino a raíz un poco de un libro que escribí con la UEFA. Entonces, cuando terminamos un estadio, que es un estadio, el primer estadio que hicimos, que es el Estadio del Español, la UEFA estuvimos hablando de cómo transmitir a las federaciones, todas las federaciones europeas, la información de cómo hacer un estadio, cuál es el proceso de que una entidad o un organismo, una federación, sepa cómo avanzar o cómo desde el primer momento de decidir quiero hacer un estadio hasta un poco la inauguración. Y esto fue un reto porque yo dibujo pero escribo muy mal. Y entonces decidí, esto era muy complicado, organizar, hacer un libro para explicarlo. Y eso es muy raro para un arquitecto, porque un arquitecto que tiene ese conocimiento no quiere divulgarlo, ¿no? Pero digo, bueno, pues doy los ingredientes, pero cómo cocinarlo, pues eso me lo sé. Entonces, empezamos un poco por hacer un libro pensando en los pequeños federaciones que no tenían un poco los recursos para contratar a las grandes firmas de arquitectos o las grandes entidades con conocimientos globales, ¿no? Pero la verdad que desde que fue una cosa para pequeños estadios, pues hombre, fue creciendo y al final fue un libro para todo el mundo y de hecho no solo Europa, pero veréis que para todo el mundo, ¿no? La verdad que lo hicimos con Gianni Infantino, que en su día era es curioso, que era el General Secretary, Platini era el presidente. Platini en este momento dijo, bueno, esto que lo firme Infantino, y no lo firmó. Al final lo firmó Infantino, que como sabéis ahora es el presidente de la FIFA, con lo cual nos vino muy bien este aval de esta persona. Yo lo escribí en colaboración con la UEFA y con un equipo de otros 3 personas y básicamente era un poco eso el proceso, empezando a que el promotor o la entidad decir, bueno, ¿yo cómo me organizo? ¿Cómo tengo que poner en marcha primero mi propio equipo? Porque luego tengo que ir a ver qué personas necesito tener en mi equipo y cómo me organizo un organigrama. Y entonces ese equipo es fundamental para un proyecto exitoso. Luego, una cosa importante, definimos 3 preguntas. Dice, ¿qué es lo que necesito, que quiero o que puedo pagar? Y esos son 3 estadios totalmente distintos. Y en mi experiencia hemos tenido los 3, ¿no? Hemos tenido una cosa de lo que quiero, o sea, el gran estadio, y otro es que puedo pagar. Es decir, no, solo puedo pagar esto, ¿no? Pero los 3 crean 3 edificios totalmente distintos, ¿no? Y luego insistimos con los clientes en que tienen que crear un business plan, un plan de negocios para el edificio, un plan de negocios que base la viabilidad económica de este edificio, basado sobre un plan de viabilidad financiero que va a definir todos los gastos y todos los ingresos, que al final se traduce en un plan de costes, un cost plan, que luego eso nos va a definir al arquitecto el programa que vamos a tener para el proyecto. Pero casi siempre nunca se hace esto. O sea, a veces solo viene y dice, queremos un estadio de 40.000, pero definir cómo puede ser económicamente viable ese estadio es algo que realmente se deja en un segundo plano. Y debe ser el primer aspecto del proyecto, ¿no? Luego aquí empezamos a hablar del master plan, el lugar donde se pone el proyecto, donde se puede ubicar el proyecto,
los tiempos, porque a veces, como sabéis, los arquitectos nos dan 2 semanas para hacer un proyecto, o 3, o esto un mes, lo quiero en un mes, ¿no? Todo tiene su tiempo y su proceso, y yo tengo que hacer un diseño como arquitecto, pero usted, el cliente, tiene que aprobarlo y tiene que comprobar de lo que yo estoy haciendo en cada etapa es correcto. Si no, se avanza mucho y se vuelve para atrás, con lo cual definimos cómo es ese proceso en el tiempo, ¿no? Y luego, claro, pensando en que hay mucha gente que nunca han hecho un edificio ni su propia casa, ¿a quién necesito? ¿No? Porque yo necesito un arquitecto, pero necesito ingenieros. Pero un estadio es muy complicado, ¿no? Porque necesito un equipo legal, gente de acústica, gente de iluminación. Ahora mismo en Qatar estamos haciendo un proyecto y en mi equipo tenemos 48 consultores distintos. 48, es una barbaridad. Y todo eso tiene su sitio y su momento en el proyecto, ¿no? Un estadio es un enorme edificio que tiene unas capacidades comerciales brutales, especialmente en una comunidad o en una ciudad. Yo siempre digo que un estadio debe funcionar desde el día que alguien nace hasta la muerte. O sea, en el Español hemos hecho unos columbarios para las cenizas de los hinchas del Español, pero se puede hacer bautizos. Y entonces, en todo ese proceso, este edificio puede crear eso y definimos un poco cómo se puede usar estos espacios de los estadios para crear y para hacer, digamos, ingresos para sostener este enorme edificio, que hay muchísimos estadios en el mundo que o llevan a los clubs a la bancarrota o se convierten en grandes elefantes blancos que conocemos mucho después de muchos eventos, que esto es así, ¿no? La sostenibilidad también es importantísima, ¿no? Se habla mucho de dónde se puede poner un estadio. Debe estar el estadio dentro de la ciudad, en el suburbio o fuera de la ciudad. Y, como por ejemplo, con el Allianz Arena se hablaba de ir fuera de la ciudad, creando aparcamientos de 12.000. Como veis en Madrid, tenemos aquí en el Bernabéu o estadios dentro de la ciudad que pueden ser enormes catalizadores de la comunidad que lo rodea, ¿no? Si se hace bien lo que se pone. Con lo cual, la comunidad y la gente que rodea el estadio es muy importante, ¿no? Luego introducimos un poco el proceso, dice, bueno, pues muy fácil, parece raro, pues el campo de fútbol es lo más importante, claro. Todo esto es para jugar al fútbol y entonces definir cuál es el campo de fútbol, cómo debe ser la grada, porque las gradas hoy en día tienen que ser seguras, tienen que ser gradas que tengan una visibilidad magnífica, un confort. Ya no es los antiguos estadios que eran peligrosísimos, ¿no? Entonces, nuestra idea en este libro de la UEFA es formalizar un poco la UEFA, es que es vital que un estadio sea un sitio seguro, confortable, aunque cueste un poquito más, ¿no? Y luego, ¿quién puede usar el estadio, ¿no? Hay muchísimas categorías de la gente que usa el estadio, aparte del tema de los VIPs, el tema de los medios. Es un edificio complicadísimo en su funcionamiento y sus flujos, y eso lo tienen que entender las personas, especialmente si el estadio quiere ubicar o quiere hacer un evento como puede ser la Copa del Mundo, una Copa de Europa o un gran evento público, ¿no? Hay que darle servicios a las personas, hay que darle bebidas, hay que darle comida, hay que darle, digamos, merchandising, hay que darles algo para llevar a casa, ¿no? Y una de las cosas que es fundamental es el trato a las personas con minusvalía de todos los tipos, y eso hemos hecho un pequeño capítulo enfatizando que eso es importantísimo, ¿no? Están los media, los jugadores, los delegados de tal administración, el mantenimiento, y intentamos en este libro, intenté un poco poner muy brevemente esto para que la gente lo entendiera. Y luego, realmente un estadio
una enorme cantidad es la estructura y las instalaciones. No sé, un 65-70% de todo esto realmente está en hormigón y en metal, en acero. Y entonces, bueno, pues es casi un estadio, a veces es casi una obra de infraestructura. O sea, muy poco. O sea, una zona VIP y no sé qué es una cantidad ínfima en el coste de un estadio, ¿no? Y entender y trabajar y realmente que la estructura metálica y de hormigón esté bien resuelta es un enorme impacto en las instalaciones. El tema de la iluminación cada vez más importante en la televisión y en los medios. Es unas luces que pusimos en las Islas Feroe, unas islas por Escocia yendo a Islandia, ¿no? Y no tenía nada, ¿no? Y además iba con la UEFA y me preguntaron, bueno, ¿por qué hacemos aquí, no? Y entonces digo, ¿pero qué pasa? Dice, aquí es oscuro todo el año y llueve. Digo, hombre, pues al campo hay que ponerle un techo y luz. Dice, hombre, qué bueno es usted, ¿no? Entonces, pues pusimos unas luces, una iluminación como primer paso, ¿no? Pero interesante ir a las Islas Faroe. Las nuevas tecnologías. Yo creo que un estadio es uno de los edificios que más tiene las nuevas tecnologías, el wifi, todo lo que es informática, todo es tremendamente importante ese concepto, ¿no? Sostenibilidad, tanto sostenibilidad verde como todos los conceptos estamos haciendo estadios de LEED Gold, o sea, hacemos estadios sostenibles y eso realmente en todos los eventos es cada vez más importante, ¿no? El mantenimiento de un edificio, fundamental. De hecho, es casi el coste del estadio. O sea, el mantenimiento de un edificio dura muchísimos años, con lo cual hay que tener muchísimo cuidado en el diseño para que el mantenimiento futuro de limpieza, del mantenimiento de las piezas sea realmente óptimo para que el coste no se vaya, ¿no? Y luego hablamos un poco de cómo es porque muchas veces los clientes no saben cómo licitar un edificio, qué proceso llevo, ¿no? Entonces, nosotros aquí definimos diferentes procesos de licitación, que es la licitación tradicional, que es hacer un proyecto muy detallado, salir a concurso y tener un contratista. El otro extremo, donde el cliente controla más. El otro extremo es el design build o diseño-construcción, donde el arquitecto hace un proyecto definido, pero sin detalle, y luego lo desarrolla un contratista. Es peor para posiblemente la calidad arquitectónica, pero el cliente tiene un precio fijo y eso no se mueve, ¿no? Con lo cual, hemos intentado explicarlo y cómo se llega a terminar un edificio de estas características, ¿no? Y hasta la inauguración. Luego, al final, hemos puesto aquí 5 estadios, esta es la nuestra, porque pensamos que era interesante hacer un análisis de cómo se desglosa el presupuesto de un estadio en las diferentes partidas, en las partidas y los porcentajes que cada capítulo es en el estadio. Y este estadio lo hemos hecho en unos 1.500 euros al metro el asiento, que es bastante barato, pero cada uno de estos estadios se puede ver desde uno de 5.000 a este de 40.000, cómo ese baremo maneja. Y este es el Estadio Español terminado, que fue nuestro primer proyecto. Pero por terminar un poco, y como estamos con el tema del BIM, realmente este proyecto pues no lo hicimos en BIM. Y este es otro estadio que hemos hecho en Valencia, que está parada, está en estructura, pero este era el estado final. Pero a partir de aquí empezamos un trabajo usando sistemas informáticos de BIM y de Grasshopper, y que no entiendo nada, o sea, no me lo explicáis, pero los jóvenes del estudio lo entienden perfectamente y nos permiten en los estadios hacer formas realmente complicadas
realmente complejas, realmente interesantes, y siempre desde los grandes estadios. Esto es Lucena, uno de 2.500 metros, de 2.500 espectadores, que además me apasionan los estadios pequeños, porque realmente ahí es donde el conocimiento nuestro debe ir, que es donde hay más necesidad de estadios. Pero estas formas y esta manera de trabajar en 3 dimensiones, que es muy complicado, que solo se puede hacer utilizando las herramientas, donde la fusión de la estructura, de la fachada, de estas formas, que realmente con la mano ya es muy difícil de verlo, ¿no? Con lo cual estamos trabajando con modelados de 3D, con impresoras en 3D, con el tema del BIM y el Revit y el Grasshopper, que realmente nos abren unos enormes horizontes para el proyecto de edificios tan complicados como estos, ¿no? Y solo por terminar, este es uno de los estadios en Qatar que con la crisis nos fuimos buscando pescado a caladeros lejanos, porque aquí realmente había muy poco. Y en Qatar, gracias, hemos acabado en ganar un concurso para un estadio de la Mundial 2022. Fuimos los inventores del primer estadio enfriado del mundo, con frío, que este es el primero. Y después hemos podido ganar otros 2 estadios, con lo cual nuestro estudio de los 8 estadios en este momento que se hacen en Qatar para la Mundial del 2022, hacemos 3, que para un estudio español no está muy mal, luchando contra los grandes estudios internacionales americanos, ingleses, ¿no? Y tal. Con lo cual, pues muchas gracias. La UEFA Guide, un minuto, ¿eh? No, la verdad es que va muy bien porque es ya en 6 idiomas, tenemos hasta en japonés, que es increíble como leer un libro que has escrito en japonés, pero me falta el húngaro, con lo cual depende de vosotros. Muchas gracias.